Arqueólogos en Apuros es un programa hecho por niños y niñas de escuelas de primaria de todo el país. Tlatelolco se ubica al norte de la Ciudad de México y ahora la conocemos por sus grandes unidades habitacionales, su zona arqueológica y un episodio terrible que ocurrió contra los estudiantes en los años 60 del siglo pasado. Pero pocos saben que en la época prehispánica todos los días ocurrió un evento que fascinaría a los propios pobladores y a los españoles que lo vieron. Nos referimos al Gran Mercado de Tlatelolco, que hoy en día puedes ver en una maqueta del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Hola, bienvenidos a Arqueólogos en Apuros Tlatelolco. El noticiero donde lo obvio también se investiga. Hoy nos vamos de compras al antiguo mercado de Tlatelolco. Conoceremos el pasillo de comida preparada, El pasillo de los animales vivos hasta el pasillo de los esclavos. y además comeremos un panecillo de huevo de mosca. ¡Comenzamos! Efectivamente, el mercado de Tlatelolco estaba tan bien planeado que habían inspectores armados con escudo y macana para resolver los conflictos entre vendedores y comerciantes. Y había castigos severos para quien quisiera engañar, como la pena de muerte. Pero ¿dónde se encontraba exactamente? Vamos con nuestra reportera Isabela, quien se encuentra en un pequeño parque de Tlatelolco. Adelante, Isabela, te escuchamos. Gracias, efectivamente. Me encuentro en una de las unidades habitacionales de Tlatelolco, en un pequeño kiosco que le llaman del amor. Y es que debajo de el arqueólogo Francisco González Rull encontró los cimientos de muros y cuartos, y así como una gran explanada del antiguo mercado de Tlatelolco. Isabela, ¿y cuánto medía el mercado? Según los arqueólogos, medía más de 200 metros por lado y tenía portales alrededor. Para que se den una idea, era más grande que el Zócalo de la Ciudad de México. Reportó para Arqueólogos en Apuros Tlatelolco, Isabela. Regresamos al estudio. ¡Wow! Debió ser un lugar muy impresionante. Impresionante la sorpresa que te tengo. Y es que tenemos la presencia de Hernán Cortés. ¿No ya estaba muerto? Pues eso creíamos. Y ahora lo tenemos en una exclusiva mundial. Don Hernando, gracias por la entrevista. ¿Podría decirnos qué le impresionó más del mercado de Tlatelolco? ¿El qué? Ah, sí, pues ese mercado tenía una plaza tan grande como 2 veces la ciudad de Salamanca, toda rodeada de portales, donde había más de 60,000 indios naturales comprando y vendiendo. ¿Y cuál era su pasillo favorito? A mí me gustó mucho el pasillo de las aves. Recuerdo que vendían todos los linajes de aves que hay sobre la tierra. Gallinas, perdices, codornices, lavancos, dorales, farfetas, tórtolas y hasta serpientes. ¡Sí! ¡Muchas serpientes vivas! Recuerdo que una tortolita me atacó. ¿Ya les he contado? Don Hernando, concéntrese, por favor. También vendían conejos, liebres y perros. Muchos perros pequeños para comer. También había un pasillo de pieles y pinturas y allí vendían hilados de algodón de todos los colores, muy parecidos a las sedas de Granada, pero también vendían colores. Sí, muchos colores para los pintores. También había un pasillo de comida preparada. Vendían un panecillo que se llamaba aneneste. Estaba muy rico, pero
luego me dijeron que estaba hecho de lama de lago y jolín, lo escupí. También vendían pasteles de aves, empanadas de pescado y aguautle, que es la hueva de una mosca, para quitarte la hueva. ¿No entendieron el chiste? Y don Hernando, concéntrese, por favor. También había un pasillo de muebles para la casa y todo género de vasijas de barro, cajetes, molcajetes, ollas, jarras y todo lo que sus manos podían hacer con el barro. Pero lo que más me impresionó fue que había un pasillo de esclavos. Ahí está, muy paradito. Podías adquirir un esclavo por 100 cacaos. Y si el esclavo sabía cantar, costaba 150 cacaos. También había un pasillo de farmacias y curanderos. Ahí vendían medicinas hechas, así como ungüentos, donde hay todas las raíces y hierbas medicinales que en la tierra se hallan. También recuerdo que había un pasillo de peluquería, donde te lavaban y rapaban la cabeza, aunque también había un rincón especial donde te echaban tu suerte y te vendían todo tipo de hierbas para los dioses. También vendían unas canoas llenas de excremento para la gente que curtía pieles. Las tenían bien tapadas para quien quisiera llevarla. Pero hay que tener cuidado porque existen muchos mitos en el mercado. Vamos con el arqueólogo Luis Alberto Martos, que ha escribido su tesis sobre el mercado de Tlatelolco. Le mandamos un saludo desde Tlatelolco. Hola a todos, soy Luis Alberto Martos, soy investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Qué es lo que más recuerdas del mercado de Tlatelolco? Yo tengo muy grabada la imagen de Bernal Díaz del Castillo cuando describe el mercado. Y luego se suben a Templo Mayor y él sube también y dice, y allá allá veíamos el mercado y alcanzamos a ver a lo lejos el bullicio, ¿no? Y luego dice, y veíamos las canoas yendo y viniendo con mercaderías, ¿no? Porque desde aquel maldito templo todo lo señoreaba, dice, ¿no? ¿Se usaba algún tipo de moneda? El principal medio de obtener otros recursos y otros objetos es por medio del intercambio, del trueque, y eso te lo cuentan muy bien las crónicas. Hay ciertos medios de intercambio, por ejemplo el cacao, ¿no? Que los metían en saquitos de 8,000, ¿no? Y así los contaban, ¿no? O tienes las hachuelas de cobre, que son hachuelitas muy delgadas, ¿no? De cobre que también sirven como medio de intercambio. Hay mantas, ¿no? Que los españoles llamaban patoles, ¿no? Y son pequeñas mantitas que también sirven de intercambio. La concha roja, el spondylus, ¿no? Porque además esa la obtienes a profundidades mayores a 5 metros y en zonas de rompeolas de mucha corriente. No es fácil obtener el spondylus, ¿no? Y con la que además hacían ornamentos y cosas así. Es una concha muy valorada, ¿no? Y los canutos de plumas, la pluma le quitaban toda la plumita, se quedaban con el puro canutillo y lo rellenaban con polvo de oro. Era otro medio de intercambio. Pero dicen los cronistas que lo más habitual era: yo traigo tanta maíz, te lo cambio por tu manta, o te lo cambio por el cobre, o la vasija, lo que yo necesito, o yo traigo sal y te la cambio. Entonces, que sobre todo era por el trueque. ¿Había una especie de báscula? Todo es por medida y no se ha visto que sea por peso. O sea, por peso no era por medida. Una jícara de sal, ¿no? Un canasto quizá de mazorcas de maíz o de frijol, o no sé, tenían sus unidades. Y es interesante porque mencionan que habían alguaciles por toda la plaza que iban recorriendo. Bueno, había bodegas alrededor y había una oficina, había un como tribunal, y ahí cualquier querella, cualquier diferencia la resolvían. Y dice que los alguaciles que aparecen en la maqueta de Museo de Antropología está con su escudo, su macana, el guardia recorriendo, mirando, ¿no? Dice, andaban vigilando, y dice, se ha visto romper unidades que estaban faltas. O sea, habían checado para que no te bailaran, ¿no? ¿Es verdad que podías encontrar helados de muchos sabores? Hay imágenes falsas, ¿no? Por ejemplo, en la novela esta de Azteca de Gary Jennings, ¿no? Te menciona cómo lo llevan al mercado el papá y le compra una nieve de sabores, ¿no? Que la bajaban del popo. Eso no es cierto. O sea, empiezan a bajar en el siglo XVIII, XIX, sobre todo en el XIX, bajan la nieve del popo para hacer saborines. Antes no, o sea, no está documentado eso. ¿Vendían esclavos? Esclavo realmente no es es distinto el concepto al occidental. Aquí lo que es esclavo es el trabajo, no la persona. O
sea, tu trabajo. Por eso muchos se vendían como esclavos a sí mismos, ¿sí? Y entonces simplemente es el trabajo. Tú no puedes hacer lo que quieras a la persona porque no eres dueña de ella. Eres dueña de su trabajo y tú le dices qué necesitas que haga para ti. ¿Es verdad que vendían canoas llenas de excremento? Las crónicas hablan cómo diariamente por todos los barrios de la ciudad pasaba una canoa que iba recogiendo precisamente los excrementos de las personas, de las casas. Y incluso si tú viajabas, en el camino dicen que había ciertas esteras, o sea, había puntos para que la gente hiciera sus necesidades y para que ahí acumulara los excrementos. Y entonces los secaban al sol, ¿sí? Y ese polvo lo vendían, y precisamente es una forma de curtir pieles, es con excrementos, por la acidez del excremento, porque el surgimiento de Tenochtitlan se basa en el comercio. Lo que hicieron fue empezar a explotar el lago. Y dice que se juntaron los mexicanos con todo lo que explotaron del lago y se fueron a los mercados de la ribera del lago. O sea, cruzaron el lago, iban a los mercados a trocar lo que tenían, y dice que lo primero que hicieron fue comprar piedra y madera. Con eso lograron hincar el espacio para poder levantar su primer templo a Huitzilopochtli. A lo que voy con esta historia es que la historia de la Ciudad de México está sumamente vinculada al comercio. O sea, es el primer surgimiento de la ciudad. Antes de que los mexicas crezcan y militarmente se vuelvan tan poderosos, la economía es la explotación del lago. Por eso yo soy muy tolerante ante todo el comercio, que la gente se queja, ay, es que bloquean las calles, no sé qué, pues es parte de nuestra historia. Somos un pueblo de comerciantes porque así empezó desde la fundación de Tenochtitlan. Que ahora no haya orden, ¿no? Que no haya tanto control con el que en aquel entonces es otra cosa. Pues cada vez que vean a un comerciante en la calle o que se suba a un metro a pregonar algo, pues en vez de enojarse así, hay que pensar que de alguna forma siguen manteniendo viva esta vocación comerciante de la Ciudad de México. Gracias, Luis, te mandamos un gran saludo desde Tlatelolco. Al contrario, como siempre, un placer compartir con ustedes. Un gran abrazo a todos y un especial saludo a Arqueólogos en Apuros Tlatelolco. Como verán, el mercado de Tlatelolco debió ser un espacio de armonías, sabores, bullicios, conflictos y arreglos muy parecidos a nuestros mercados actuales, pero seguramente más limpio, mejor organizado y más seguro. Pero además es un testimonio de que la Ciudad de México tiene un alma de comerciante. Y esto es todo por hoy. Pero recuerda que la arqueología nos muestra que la Ciudad de México tiene alma de comerciante. Hasta la próxima edición de Arqueólogos en Apuros Tlatelolco. Gobierno de México.